Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas. Un ejército se levanta. Un ejército se levanta. Un ejército se levanta. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, un ejército se levanta. Somos nosotros, un ejército se levanta. Ejército de los hijos de Dios, un ejército se levanta. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Es en tu nombre, Jesús, es en tu nombre, nombre sobre todo nombre, nombre en el cual hay salvación, nombre ante el cual toda rodilla se dobla, nombre que hoy confesamos, porque tú eres el Señor y no hay otro Dios. Y en esa victoria que tú ganaste hoy para nosotros, Jesús, hoy nos levantamos como un ejército, como el ejército de Dios, de los redimidos, de los victoriosos, porque es tu victoria la que nosotros vivimos hoy. Iglesia, y si tú crees esto, yo te invito a que marches
somos libres. Hoy no caer cadenas, porque Jesús ganó la victoria, la batalla. Oh Señor Jesús, hoy no caer cadenas. Hoy no caer, lo declaro. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre, es el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas son para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en hay poder en el nombre del que venció para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oh, yo soy libre. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Y ahora yo, mi familia está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río, y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y ahora yo, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí.
tú estás. Yo sé que estás en mí. Cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas,
Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Señor, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y son casi las 7:30 aquí en el estudio de radio. Comienza un día nuevo.
Gracias por estar con nosotros en esta plataforma después de una ausencia de unas semanas cuando tuvimos un periodo de reposo, unas semanas de vacaciones, pero estamos de nuevo con ustedes y esta noche quiero invitar para que nos acompañe desde ahora hasta las 9 de la noche, cuando conjuntamente vamos a dar la gloria al nombre de todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús. Acompáñanos y abre tu corazón para recibir todo lo bueno que el Señor tiene reservado especialmente para darte esta noche. Esta es una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 15 de septiembre. necesidad. Por eso no temeré, Dios del universo, siempre conmigo estás. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú.
mueve a través de nuestras oraciones. Es una promesa tuya, Señor, a través de tu palabra, oh Dios. Quiero refugiarme en ti, entregar mi corazón. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. En mi necesidad. Oh, oh. Y queremos enviar esta noche un saludo y un fuerte abrazo en el amor de Cristo para Romanda Molina y su casa completa allá en Bonaire, también para Jutmar y Rubel Tafanait, para Eliana Clara y su familia. También un saludo y un deseo de bendición para Natalie Mersing y toda su familia. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia y el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo y Señor. Manda la lluvia y el rocío de tu amor, visite hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor.
cámbiame, Señor. Qué bella canción, Manda la lluvia. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho amor y enviando un deseo de bendición muy fuerte y grande para Edlin La Cruz, Seti La Cruz, Bernadette Damasco y nuestra gente de Den Bosch, Amarely Sazet, Joven, Dairin, y los pequeñitos, Emiliano, Keila y también Shurel, especialmente para ustedes. Hemos seleccionado la próxima canción. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou,
Gracias, Padre, por la semana que está detrás de nosotros y también por la nueva semana que está por delante. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en los últimos días y también por las bendiciones que vamos a recibir en los días venideros. Y te pedimos, Padre, esta noche para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de aquellas personas que están pasando por un temporal de aflicción, que están enfrentando con consecuencias de maleza y de enfermedad. Gracias, Padre, por la misericordia que recibimos de ti. Y te pedimos, Padre, también para que seas un fuente de paz, un fuente de tranquilidad, un fuente de consuelo para todas las personas que están pasando por momentos de tristeza. Todo eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Padre, te pedimos para que seas aquí presente en medio de nosotros, que vengas en toda tu majestad, en todo tu poder, en toda tu gloria. Manifiéstate en cada casa, en cada oyente que nos está sintonizando esta noche. Amén, amén y amén. Santo Espíritu, oh gentil consolador, te anhelamos aliento de Dios, con tu presencia sácianos. Ven, descansa, Santo Espíritu, oh gentil consolador, te anhelamos aliento de Dios, con tu presencia sácianos. Y como viento muévete, y como fuego purifica, como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti.
Qué bella canción. Y queremos enviar también un saludo, un deseo de bendición. Queremos enviar a la familia Natale y también a tía Mireya en Caracas, a Adorable Salas y su familia en Holanda y también en Venezuela. Queremos enviar también un saludo a Armando y Jessy Rincón, a Irvin y Ruli Albertes y su familia, también para Orlando Ubía. Queremos enviar un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Salud y bendición también para nuestra gente de Bonaire, para Ronchi y Magali y la familia completa. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción.
Qué bella canción, no hay nadie como tú. Y un vistazo en ese reloj aquí en el estudio en Utrecht nos enseña que son exactamente las 8 de la noche este lunes, el 15 de septiembre. Queremos enviar esta noche también un saludo, un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Queremos enviar a Sara Betancourt y su familia, a Luz Marina Blanco, José Brechbode, Patricia Iglesia y también para Mimi Carolina. Y nuestra gente de Suecia que muy frecuentemente nos está sintonizando, tía Viola, Johnny, Irene, Yasmín, la familia completa allá en Suecia. Un saludo también para la familia Lamp y muy especialmente a tía Celestina Lamp. Saludos también para Swinda Martes. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Escuchen la letra. Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, oh, oh.
acordamos de este coro. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Canten una vez más. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Alguien puede decir amén? Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Vamos, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando del Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando del Espíritu Santo que me está llenando. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo. Hermanos, Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando del Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando del Espíritu Santo que me está llenando. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. 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 Aleluya, tremenda canción. Queremos enviar esta noche también un deseo de bendición y un saludo para Sharati y Senia, para Paulo Barbosa y su familia. También queremos enviar un saludo y deseo de bendición para Varenia y Yuri Yanga, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción. Yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición.
a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi Por lo que hiciste bendición. allí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Hey, de la A a la Z, Alex Zurdo, Funky. Y ese fue Alex Zurdo y Funky, eres mi bendición. La próxima canción la hemos seleccionado muy especialmente para la familia Solellana y también para la familia emerenciana, enviándoles saludos, una palabra de bendición y también una palabra de fortaleza. Y muy especialmente para Eric, para Cedric y Geralda, y para alguien que amo mucho, cual es Oma Chechi. Oma, ¿cómo estás? Saludos desde la Holanda, desde Utrecht, especialmente para usted. El Señor será un fuente inagotable de consuelo y de paz, porque el paz que Cristo nos da es un paz que no es de este mundo. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Cuando dicen que te ven morir en el desierto, solo y sin aliento, solo mienten de ti. Cuando dicen que se te acabaron las palabras,
los que olvidan desde dónde vienen y hacia dónde van. Mas ese no eres tú. Aquello tan grande que en el pasado Dios ha hecho no se compara con lo que era. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas. Ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano, porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. La victoria vendrá. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas. Ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano, porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. La victoria vendrá. La victoria a tus manos vendrá. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. No dudes, solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti.
que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Dios va a hacer. Hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensará, que si camino de su mano, si de Dios no me he olvidado, Él es mi fuerza, que había un galardón para quien guarda su palabra. Por eso cada noche con la Biblia me enseñaba esas palabras que quedaron, que se quedan muy grabadas en mi mente y corazón. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás, y que no importan los problemas, porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan, y con tu mano me sostienes cuando la tormenta viene, me levantarás. ¡Ay, mi Cristo! ¡Te amo! Tantas veces que los golpes de la vida me dejaron mal herido, tantas veces que confié y me traicionaron inclusive mis amigos, tantas veces que no supe a dónde ir y siempre terminé en tus brazos, y me curaste las heridas, me cargaste con tu amor en tu regazo, y por eso cuando canto no puedo ocultar el llanto en tu presencia, pues tenerte cada día sin lugar a dudas es mi recompensa. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás, y que no importan los problemas, porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan, y que tu mano me sostiene cuando la tormenta viene, me levantarás. Y te agradezco todo lo que has hecho. Hoy te agradezco cuánto tú me das. Quiero caminar contigo en esta vida, ser tu amigo es mi deseo. Y aunque piensen que soy loco y al mundo le importe poco, yo te creo. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás, y que no importan los problemas, porque siempre mis batallas tú las lucharás.
La recompensa que me diste fue el perdón que allá en la cruz me regalaste. Y que ahora puedo estar seguro y en otras palabras tú me rescataste. Mi mamá que mi Dios siempre recompensa. Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que son casi las 8:30 de la noche, este lunes 15 de septiembre. Antes de seguir, quiero leerte la palabra de esta noche. Y si tienes tu Biblia junto a ti, te quiero pedir para ir al libro de Isaías, porque la palabra de esta noche viene de Isaías. Isaías capítulo 43. Y vamos a leer los versículos 24, 25 y también 26. Isaías 43. Empezando al versículo 24. Pero antes de leer la palabra de esta noche, oramos pidiendo gracias a nuestro Abba, nuestro Padre, por la palabra que Él nos va a dar esta noche. Padre, gracias por la palabra que esta noche va a llegar a nuestros corazones. Y sabemos que tu palabra no sale de ti y que se regresa a ti sin cumplir con su propósito. Por eso tenemos los corazones abiertos para recibir la palabra de esta noche. Y te pedimos, Padre, para tocar cada corazón que esta noche está abierto para recibir de ti, pero también tocar los corazones de aquellas personas que quizás están escuchando, pero no abrieron los corazones para recibir de ti. Pero por tocar sus corazones, van a abrir sus corazones para recibir la palabra que nos va a llegar esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Isaías capítulo 43 nos dice, empezando al versículo 24, nos dice: no me han traído incienso de suave fragancia, ni me han agradado, sacrificando grasa de animales. No, lo único que me han presentado son pecados, y me han hastiado con todas sus fallas. Versículo 25 nos dice: yo, sí, solo yo, soy quien borra sus pecados por amor a mí mismo, y nunca más los recordaré. Recuérdeme esta promesa de perdón, pues de sus pecados hemos de hablar. Defiendan su causa para obtener mi perdón. Qué linda palabra que nos llega esta noche. La palabra de esta noche nos hace consciente que desde el momento
que hemos nacido pecador. ¿Y por qué? Porque nuestros antepasados, el primer hombre y la primera mujer aquí en la planeta Tierra, desobedeció a Dios. Y así el pecado entró en las generaciones humanas. Por eso el primer versículo que hemos leído nos dice que no me han traído incienso de suave fragancia, ni me han agradado sacrificando grasa de animales. Recuerda que aquí es el Señor Dios que está hablando. Y Él sigue diciendo, no, lo único que me han presentado son pecados y me han hastiado con todas sus fallas. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en este mundo, lo que está sucediendo en el mundo actual. Por motivo de nuestros pecados, tenemos una distancia con Dios. Pero, el siguiente versículo nos dice, yo, sí, solo yo, recuerda que Dios está hablando aquí, solo yo soy quien borra sus pecados por amor a mí mismo y nunca más los recordaré. No sé si alguien ya te ha hablado sobre el amor de Dios, que alguien ya te ha dicho que Dios te ama tanto, tanto, que sacrificó a su Hijo primogénito, Cristo Jesús. Que Cristo Jesús tomó todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, y los llevó a la cruz. Y a la cruz, siendo inocente, Él murió. Pero Cristo no está muerto, porque al tercer día de su muerte, Dios, el Espíritu de Dios, lo levantó de la muerte. Y esta noche, hoy en día, tenemos la seguridad que Cristo está vivo, sentado sobre su trono, sobre su majestad en los cielos. Y Cristo nos ha prometido que va a volver un día. Nos enseñó las señales a cual podemos deducir que el día, el momento de su regreso está detrás de la puerta. Y vemos esas señales que están acelerándose en los últimos años. El año que estamos viviendo, el año 2025, es un año sumamente profético. Es un año en el cual vemos señales contundentes que están pronosticando que la venida de Cristo no va a durar mucho. Pero ahora, sabiendo que hemos nacido pecadores por motivo del pecado que entró por medio del primer hombre y la primera mujer, ¿cómo vamos a estar enfrente de Cristo Jesús? ¿Qué tenemos que hacer sabiendo lo que leemos en el versículo 24? Que no hemos traído ningún sacrificio que es agradable al Señor, que solamente pecados, como dice el versículo, lo único que me han presentado son pecados y me han hastiado con todas sus fallas. Pero quiero que esta noche, quiero que dices, pero
Sí, pero, porque en el siguiente versículo Dios nos da una promesa. Él dice, pero yo, sí, solo yo, no hay otro, solo yo soy quien borra sus pecados por amor a mí mismo y nunca más los recordaré. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios nos da esa promesa? En el versículo 26 podemos leer que Dios dice, recuérdenme esta promesa de perdón, pues de sus pecados hemos de hablar. Defienda su caso, su causa para obtener mi perdón. Dios nos hace una promesa que hay una posibilidad. Él nos dará una posibilidad para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Él nos dará una posibilidad, un camino que se va a abrir, un camino de perdón, pero también un camino por cual podemos reconciliar con Él. Él nos da la promesa de perdón y recibiendo el perdón, recibiremos también la vida eterna. Podemos estar de nuevo reconciliado con Él, junto con Él, viviendo con Él, igual que al principio de la creación Él estaba con el primer hombre. En el libro de Génesis leemos que Dios caminaba con el hombre por el jardín, porque todo estaba bien. Pero todo cambió cuando el hombre desobedeció a Dios. Esta noche quiero que sepas que hay una posibilidad para recibir perdón de pecados, para reconciliarte de nuevo con Dios, para estar de nuevo con Dios, caminando en el mismo área con Dios. Hay una posibilidad para recibir esta noche una vida eterna. Y esa posibilidad es un regalo que Dios te quiere dar. Y ese regalo es muy costoso, pero la puedes recibir gratuitamente. Y si quieres ese regalo esta noche, solo hay una manera para conseguirlo. Y ese es aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Sí, el mismo Cristo Jesús que 2000 años atrás vino al mundo para tomar tus pecados, tus maldades, tus malos costumbres, tus malos pensamientos sobre sí y llevarlo a la cruz, sacrificando a sí mismo como el Cordero perfecto. Por aceptar y creer en Cristo Jesús, el camino de perdón y de salvación abrirá esta noche para ti. Solo tienes que decir, sí, yo quiero. Señor Jesús, aquí estoy. Y poner todo a sus pies. Si esta noche tu corazón te dice, ahora es el momento para tomar tal decisión, y has dicho que sí, que lo quiero aceptar, te invito para que ores conmigo. Una pequeña oración. Baja tu cabeza y cierra tus ojos y repite mis palabras. Solo tienes que decir, Señor Jesús, reconozco en este momento, esta noche,
reconozco con toda humildad que soy un pecador, que he pecado contra ti, que no he cumplido con tus mandamientos. Pero Señor Jesús, estoy arrepentido de mis malos costumbres, de mis maldades, mis pecados. Y esta noche he decidido para dar la espalda a todos mis pecados, todas mis maldades, y caminar hacia ti. Señor Jesús, reconozco esta noche que te necesito, que no puedo vivir sin ti. Te necesito, Señor Jesús, para que seas el centro de mi vida. Y te pido tu misericordia. Te pido, Señor Jesús, que esta noche, por medio de tu sangre preciosa, me purifiques, que me hace limpio, y que todas mis maldades, todos mis pecados sean perdonados. Señor Jesús, enséñame cómo seguir caminando por tu camino, cómo obedecerte y cómo cumplir con tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Te queremos conocer, queremos hablar contigo, te queremos informar sobre los siguientes pasos. Y quiero que sepas que en este momento, ese mismo momento, en los cielos, los ángeles están de fiesta porque has tomado una buena decisión. Gracias, Padre, por los corazones que has tocado esta noche y por las almas que fueron salvados. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si acaso no has orado conmigo esta noche, después de la programación de esta noche, puedes orar con tus propias palabras. Y cuando lo haces, puedes tomar contacto con nosotros. Abajo de la pantalla aparecen los números de teléfonos. Comunícate con nosotros. Te queremos conocer. Y lo hacemos porque tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón. Vamos por una canción y durante esa canción, inclínate y ten un encuentro con Cristo. Ponga todas tus cargas, todos tus problemas, tus preocupaciones, ponga todo a sus pies. Y dice, si has orado conmigo, Abba, aquí estoy. Porque dice, este momento eres un hijo de Dios. Aquí estoy en la mañana y en la noche. Aquí estoy en tu reír y en tu llorar. Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir.
aquí estoy. Y si el sol se te ha nublado y aquellos que te amaron te han dejado, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir. Mira que aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar, aquí estoy, aquí estoy. Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad, aquí estoy, aquí estoy. Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar, aquí estoy, aquí estoy. Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad. Aquí estoy en tus problemas y tu llanto, cuando ríes, cuando lloras. Siempre he estado aquí, no te he dejado, contigo estoy. Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te dejaré. Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te dejaré. Aquí estoy, aquí estoy. Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar, aquí estoy, aquí estoy. Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad, aquí estoy, aquí estoy. Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar, aquí estoy, aquí estoy. Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad. Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que ya son las 9 menos 9 minutos. Eso quiere decir que vamos por la última canción de esta edición. Y si Dios permite, estaremos de nuevo el próximo lunes, de nuevo en la misma hora de las 7 de la noche, en la misma plataforma. Como pueden ver, estamos revisando todos los sistemas para hacer la transmisión lo más mejor que está posible. Estamos preparando también nuevos programas y el programa de nuestro gran amigo en Cristo, Sergio Orellana, comenzó un día nuevo con el Señor, que es la programación en papiamento. Pronto, pero muy pronto, vamos a empezar con las transmisiones después del periodo de vacaciones que hemos tomado. Gracias por estar con nosotros esta noche y te invito para que nos acompañe de nuevo el próximo lunes en la misma plataforma, la misma hora. Gracias, que Dios les bendiga. Una muy bendecida nueva semana. Y vamos a clausurar con esta canción.
detrás del velo que se ve con el ojo natural, un gran evento se prepara. Una guerra y una celebración de boda tendrá lugar en su momento. Pronto, pero aún no, es la palabra que el centinela da en medio de la neblina de la noche. Él puede percibir un gran resplandor en el horizonte preparándose para avanzar. Despertad, vosotros que dormís. Él llama: venid, llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Gemid en las calles, no estéis silenciosos, porque la venida del gran Rey está cerca. Levantaos, brillad, porque la luz ha venido y la gloria del Señor se levanta sobre vosotros. Esperad por el Señor, sed fuertes y de gran valor, y esperad por el Señor. Dios dejó cuidando al centinela, oh Jerusalén. No estará callado día y noche, del Señor proclama constante. No descansa hasta que su Dios establezca su gracia y poder. No tendrá descanso jamás hasta que Dios ponga a su pueblo a adorar. Él es santo en santidad. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Pero no más espera, la unción del Señor está allí. Que los ciegos lo miren, cautivos se libres, si levantas tu voz se vendrá. Él proclamó todo esto a toda la creación. Y que hay temor en las calles, pensó, algo ya comenzó. El tabernáculo se alza hoy en aquellos que